Es hora de ponernos al día con nuestros derechos. Por la vivienda digna, la recuperación justa y la justicia social, les damos la bienvenida a su programa Tus Derechos al Día. Este espacio radial es creado por Ayuda Legal Puerto Rico y está dedicado a compartir noticias, educación y herramientas para que conozcas y defiendas tus derechos. Por el Puerto Rico justo que queremos y merecemos. Sintoniza y quédate con nosotras. Compañeros y compañeras, estamos aquí una vez más en Tus Derechos al Día, un espacio radial auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico con la idea de que conozcas y uses los derechos, pero también de que transformemos la política pública. Yo soy la licenciada Ariadna Michelle Godró, soy la directora y fundadora de la organización y hoy tengo el placer y el privilegio de que me acompañan dos de las personas de nuestro equipo, una que lleva ya de tiempos inmemoriales en nuestra organización y es la compañera, la licenciada Verónica González. Saludos cordiales, Vero. Buenas tardes, Ariadna. Ese golpe yo creo que al ego del tiempo inmemoriales no me gustó, pero llevo algunos años en el programa de recuperación justa de Ayuda Legal Puerto Rico. Y qué bueno que estás aquí. Y también nos acompaña ya desde el inicio la compañera licenciada Olga Coqui López, quien recientemente también se integró al equipo de Ayuda Legal Puerto Rico. Saludos, saludos. Saludos cordiales, Coqui. ¿Cómo estás hoy? Muy bien, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, Coqui dijo que sí a este invento de estar una vez más con nosotras en Tus Derechos al Día, y es que la idea de este programa es que retomemos uno de los temas que estuvimos trabajando hace varias semanas atrás a propósito del cierre del zoológico, a propósito de los reclamos de organizaciones pro derechos de animales, de organizaciones que trabajan con distintos espacios de justicia social y que saben que la justicia de los animales es también parte de la justicia de la convivencia humana, y nos llena de alegría que este programa también lo vamos a dedicar, pero lo queremos dedicar pensando en cuál es la relación entre el abuso animal y ¿verdad? De los fracasos del sistema más grande que es la violencia doméstica. Así que, Verónica, ¿cómo podemos relacionar quizás este programa que conteste la pregunta, cómo se relacionan los casos de maltrato cuando vemos maltratos a perros, maltratos a distintos de animales? De hecho, hasta ese énfasis en animales enjaulados en un zoológico con lo que son el machismo, con lo que es la violencia de género, con lo que es el maltrato particularmente a las mujeres. Que son temas que a veces no necesariamente los pensamos como ligados, por lo menos por mucho tiempo no lo pensábamos como ligados, pero gracias al trabajo de muchas personas, incluyendo gente como Coqui, que han podido examinar esa relación y tener experiencia práctica en cómo se ve, cómo ocurre, por qué ocurre estos eventos de manera simultánea o por lo menos con fuentes similares. Y una cosa importante con esto de maltrato, ¿verdad? O quizás para iniciar la conversación, Coqui, cuando Ayuda Legal Puerto Rico comenzó como un proyecto por allá en el 2014-2015, nosotras nos dimos cuenta de que la gente que utilizaba nuestra herramienta de información legal, que es ayudalegalpr.org, iba primero a contenidos que tenían que ver con maltrato de animales, la ley 154, y después iban a los contenidos sobre violencia doméstica. En parte, ¿verdad?, buscando esa relación. Y recuerdo que en aquel momento hicimos hasta un conversatorio para hablar de cómo muchas veces las sobrevivientes de violencia de género identificaban que estaban en violencia doméstica activa precisamente por el maltrato a los animales que habían en la casa. Tú llevas toda una práctica trabajando este tema, entre otros. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, yo tengo que remontarme al casi en 1998, 99, en que yo tuve uno de los primeros casos en que esto era un divorcio por trato cruel, cuando existía la causal de trato cruel en nuestro código. Y era mi primera, yo estaba comenzando en la Oficina Legal de la Comunidad, en la OLC, y ahí el caso fue un divorcio por emplazamiento. Así que yo tuve la experiencia de entrevistar a esta mujer de cantera, precisamente. Y entonces, en la segunda entrevista que le hago, ella se queda como bien pausada y la veo como un poco nerviosa, y entonces ahí al preguntarle, ella me hace el relato de que no me había dicho en la primera entrevista que el perrito había muerto. Entonces yo me quedo, ¿verdad? Y le digo, ¿el perrito? ¿Y qué le pasó al perrito? Que él, refiriéndose a su esposo en ese momento, lo había matado a pedrada frente a la casa. Y yo me quedé, pues, quienes me conocen pues saben que yo soy un animal lover. Yo me quedé, ¿cómo?
Y entonces ahí ella me comienza a hablar de que él se pasaba tirando piedras a la casa, y ella en ese momento siempre trataba de proteger su perrito, ¿verdad? Era de los pocos vínculos que tenía de amor recíproco, ¿verdad? Entre su mascota y ella. Y en esa ocasión lo había dejado afuera mientras ella mapeaba. Y es en ese momento que entonces él pasa por la casa, le tira la piedra, lo mata, y ella, cuando termina de limpiar la casa, que va a buscar al perrito para entrarlo, el perrito estaba muerto. De más está decirle que cuando voy al tribunal a pasar la prueba del divorcio con ella, en el momento que me acuerdo que estaba esta jueza, que les voy a hablar sobre el perrito, la jueza me dijo, no, licenciada, no entre en eso, lo declaró al lugar, porque su testimonio realmente fue de consternación, ¿verdad? Como él había matado a pedrada un perrito. Ese fue el primer caso. Así que yo estuve tratando de buscar literatura, y ahí entonces me encuentro a doctor en psicología y trabajo social, que es el doctor Frank Ancioni, creo que se pronuncia, que tiene muchísima literatura vinculando el maltrato animal y la niñez, y el maltrato en la niñez. Y claro está, que están todos estos estudios que vinculan el maltrato animal con los serial killers. No quiere decir que todo el mundo que maltrata a los animales va a finalizar siendo un Ted Bundy, ¿verdad? Un serial killer. Pero sin lugar a dudas hay unos indicadores del potencial de letalidad que pueda tener esa persona. Así que parte de lo que yo traté y siempre integro a mi práctica, cuando pues doy las conferencias y doy seminario, lo que sea, ¿verdad? Siempre trato de que uno de los elementos a preguntar siempre en una entrevista, en un caso de situación de violencia doméstica, por ejemplo, es el vínculo que se pueda tener con las mascotas. Y le puedo hablar de situaciones otro de los casos en que cogieron y el agresor ahogó la perrita en una piscina, en una de estas organizaciones súper caras, ¿verdad? En la piscina, pues ahí mató era una poodle. Y me acuerdo el testimonio de esta mujer, cómo entonces ahí recogió lo primero que encontró y salió corriendo de la casa con sus hijos y sus hijas. Coqui, un poco, ¿verdad? Para hilvanar, y ¿verdad? Cuando uno escucha esta narración, estos cuentos o estas historias o estos testimonios que tienen que ver con maltrato animal, hay algo que se eriza, ¿no? Y en la piel de uno, y es una sensación de que hay algo fundamentalmente roto en una persona que trata así los animales. Igual que cuando hablemos ahorita del zoológico, hay algo fundamentalmente roto en una sociedad pues que quieras que los animales sigan enjaulados o que los gallos se sigan matando entre ellos, ¿no? Y tú hablas o mencionaste un poco de traerlo en el contexto de un divorcio, cuando en aquel momento existía trato cruel. Pero te pregunto, las leyes que protegen contra, por ejemplo, la violencia de género, las leyes que protegen contra la violencia contra niños, ¿reconocen ese vínculo con el maltrato animal? Lo reconocen y ha sido un proceso de educación continuo que se ha tenido. Y ya, por ejemplo, si uno ve las estadísticas que tiene la oficina del OVW, que es la Violence Against Women, adscrita al Departamento de Justicia Federal, pues señala que desde un 71% a un 85% hay el vínculo entre el maltrato animal y la violencia doméstica, y cómo ese debe ser uno de los indicadores de peligrosidad de esa persona cuando uno está entrevistando, ¿verdad? Y le está preguntando sobre la mascota y qué es lo que ha pasado. Recientemente, hace unos cuantos meses, tuve el último caso, y era de esta joven
donde el agresor le decía, tienes que llegar a esta hora porque si no, voy a sacar la perra y la voy a tirar a la calle. Y entonces ella tenía que salir corriendo de donde ella estaba trabajando, que tenía un trabajo vinculado a la salud, y ella tenía que salir corriendo, no podía hacer nada, porque si no llegaba a la hora que él decía, pues ella tenía el temor de que le iba a hacer algo a la perrita o la iba a tirar a la calle. No, porque son dos cosas distintas, ¿no? Personas que pueden tener un patrón de maltrato hacia animales y otras en que esas mascotas se vuelven parte del maltrato, el patrón de maltrato hacia la persona, ¿no? Porque es un ser al que esa persona que está siendo maltratada. Ese vínculo, exactamente, para afectar el vínculo emocional que pueda tener pues la víctima, ¿verdad?, con su mascota. Entiendo que tenemos que ir a una pausa, pero vamos a continuar esta conversación, porque Verónica, sé que tiene varias preguntas en agenda, pero también hablar un poco de cuáles son algunas de esas señales de alerta que una persona sobreviviente debe tener en cuenta cuando se trata de una mascota o de ese maltrato animal en el contexto de violencia doméstica. Así que seguimos ya mismo aquí en Tus Derechos al Día. Vamos a una breve pausa y retomamos. ¿No sabes cómo pagar la renta? ¿Estás en amenaza de desahucio? En Ayuda Legal Puerto Rico estamos listas para acompañarte en la defensa de tu derecho al techo. Llama hoy para más información al 787-957-3106. 787-957-3106. Regresamos aquí en Tus Derechos al Día y hoy estamos hablando sobre ese vínculo entre lo que es el maltrato a animales y la violencia doméstica, que sé que es un tema que en las descripciones, en los testimonios que estamos hablando puede ser bien duro, sobre todo porque sabemos que no solamente vemos muchas personas que amamos muchísimo a los animales, sino que también hay una fibra que se toca con la manera o la crudeza con que alguien puede lastimar estas mascotas, ¿verdad? Que no son mascotas, que son seres sintientes, y ahorita vamos a hablar de lo que significa eso. Coqui, te preguntábamos sobre esas señales de alerta, ese vínculo que hay, que la gente que nos está escuchando, que nos esté viendo, pueda decir, ok, estas señales a mí me levantan bandera, estas señales son una alarma y me permiten identificar que puede haber un patrón de violencia doméstica y que mi mascota, mis animales, están siendo utilizados como un vehículo para seguir haciendo daño. Sí, ciertamente. Quiero añadir un aspecto ¿verdad?, importante, es que en la entrevista que se le hace, ¿verdad?, a la persona, tengan en cuenta que ese indicador que puede ser de mucha letalidad, aquella persona que utiliza la mascota como un elemento adicional al control que quiere ejercer sobre esa víctima, porque a fin de cuentas a eso es lo que se retrotrae toda esta situación, al control que quiere ejercer sobre la víctima. Y obviamente la víctima tiene un vínculo de mucho afecto con esa mascota, quizás el único vínculo afectivo que tiene en ese momento dentro de esa relación violenta que tiene de pareja. Así que eso es uno de los elementos a considerar en términos de la peligrosidad que pueda tener en esa relación. Y que no tiene que necesariamente llegar a maltratar el animal, puede ser simplemente un ejercicio de control. Nos separamos, pues yo me quedo con la mascota que pensábamos que era de ambos. Claro. No, o que tal vez era tuya, pero como esa parte de esa relación de control y de manipulación. Ciertamente. Entonces entramos al elemento que posiblemente van a discutir posteriormente, que es la titularidad, ¿verdad?, del animal. Quizá cómo se prueba la titularidad en una relación donde todo el tiempo... Coqui, tú estás hablando de titularidad y para el que nos esté escuchando que no es abogado, ¿de quién es ese? ¿De quién es exacto? ¿Cómo tú pruebas que eres el dueño o la dueña de esa mascota? Y el proceso de probar quién es dueño se parece más a cuando estamos dividiendo de quién son los discos, de quién es el microondas, ¿o se parece más a un proceso, por ejemplo, de custodia de menores? Se parece. Puede comenzar como si estuviéramos hablando de objetos, ¿verdad? Pero a fin de cuentas tiene unos elementos bien parecidos también a una custodia, que puede ser con menores de edad. Claro, esto se trata de animales pequeños, ¿verdad? Perros, gatos, etcétera, pero recordemos que también aquí hay animales que
muchas personas pueden considerar mascotas, ¿verdad? Que estamos hablando de animales grandes como caballos, vacas, gallinas, cabras, ¿verdad? Que son animales que de por sí la persona tiene un elemento afectivo, y quizás pues cómo se prueba quién es dueño, pues va a requerir un litigio mayor, claro, que si se tratara de un gato o de un perro, ¿verdad? Partiendo de la premisa de que si están en un ambiente rural, ¿verdad? En una zona rural y se dedican a la venta de ganado, por ejemplo, que alguien pueda tener un vínculo con una vaca, ¿verdad? Va a ser un poco más difícil entrar ahí que quién es el dueño o quién es la dueña, ¿verdad? Pero hablando de otras, de las circunstancias en que nos encontramos mayormente, se trata de perritos, gatos, aves, guacamayo, cotorra. Y puede ser, digo, y es una relación que ha ido cambiando, ¿verdad? Y según ha ido cambiando nuestras relaciones con las mascotas, ¿verdad? Con los animales de compañía, pues eso eventualmente llega a los tribunales, que antes tal vez no éramos objeto de pleitos, no era el problema en el divorcio, esto no era una discusión mayor, pero ahora puede ser incluso el punto de contención en una separación. La mayor controversia, como tú bien apuntas, Verónica, puede ser esa, la custodia, quien tiene la custodia, puede resolverse todo lo del divorcio y todavía tener esa controversia. Ya me imagino acuerdos de custodia compartida sobre el perro. No he visto uno todavía, pero creo que lo puedo ver bien. No, ni yo tampoco. Y Coqui, pero un poco atando con otros temas que hemos estado hablando aquí recientemente, existirán motivaciones que hagan que una persona sobreviviente se quede en la relación de violencia doméstica porque no quiere perder a su animal, porque no quiere perder a su compañía, ese vínculo. Tú hablabas ahorita de ese vínculo recíproco, esa señal de cariño, de amor, de aceptación que tiene. Me parece que un poco para ir cerrando este espacio, si le estuvieras hablando a una sobreviviente, ¿qué estrategias, no? Porque tú hablas de que los animales están en riesgo, se deben sacar los animales de la casa, debe hacer lo posible, eso la pone más en riesgo a ella. ¿Qué tú le recomiendas a una sobreviviente? Y tengo una duda sobre los albergues, porque a nosotras nos preguntan que si cuando van al albergue se puede llevar a su mascota, ¿verdad? Porque también eso es algo que tiene que ver con su capacidad de sobrevivir. Sí, los albergues han estado cambiando un poco las políticas, ¿verdad? Del manejo de situaciones como la que has enumerado, ¿verdad? De esta sobreviviente que tiene su perrito o su gatito, que no quiere salir de la relación, porque ¿dónde se va a ir a vivir con su perrito o con su gatito o su gatita? Los albergues han estado modificando sus políticas de aceptación. En algunos se aceptan, en otros no, por la cuestión de espacio. Porque si bien es cierto que todos los albergues tienen la política de aceptarlo, ¿verdad? No es lo mismo tener un espacio ya restringido para cierta cantidad de personas y no tener el espacio para tener un ambiente adecuado para esa mascota. Han habido situaciones en que se ha tenido que improvisar. Por ejemplo, Casa Protegida Julia de Burgos, yo tuve una situación que el albergue tuvo que aceptar a la sobreviviente con su perrito. Claro, con la fortuna de que era un chihuahua, ¿verdad? Si hubiese sido un caballo, tal vez la discusión sí, exactamente, estaríamos hablando de otra cosa, pero se hizo los arreglos, las coordinaciones, y esa mujer, me acuerdo que era de Humacao, se pudo salir de una situación sumamente violenta, y entonces se pudo traer su chihuahua, que ya había tenido una fractura de una patita por la situación violenta de este tipo agresor contra ella. Coqui, un poco para hacer también la conexión, sabemos que la ley 54 es la que usualmente mencionamos porque es la ley contra la violencia doméstica, pero existe la ley 154 también, que es la ley que trabaja con el maltrato animal.
al que nos está escuchando y pregunta de qué se trata esa ley, que mucha gente se pregunta si existe una ley contra maltrato animal en Puerto Rico y a quién se debe llamar si hay maltrato animal, ¿qué les decimos? Que sí, que la ley 154 sigue el mismo marco jurídico que la ley 54, tiene sus órdenes de protección, tiene los delitos que conlleva el maltrato, y es una ley con bastantes garras para poder encauzar a aquella persona que cause maltrato, ¿verdad? Y ponga en riesgo a animales aquí en Puerto Rico. Es interesante que antes de las leyes de maltrato a la niñez, lo que se utilizó en Nueva York, por ejemplo, para el primer caso en los anales históricos, fue una ley de maltrato de animales para una niña que estaba en una situación de maltrato de la niñez. No existía un marco jurídico en el sistema judicial que albergara a los menores, o sea, y entonces se utilizó la ley de animales en aquel momento, y entonces cómo hemos ido evolucionando, ¿verdad? Como sociedad. Algunas veces creo que hemos evolucionado positivamente en unas áreas y en otras como que hemos retrocedido, ¿verdad? Pero en esta tengo que decir que en cuanto a los animales, en cuanto a las mascotas, pues sí ha habido un cambio fundamental en términos de cómo los reconocemos y cómo los protegemos. Y yo creo que esto es algo que vamos a tratar con nuestra próxima entrevista, que es con la compañera Vanessa Contreras de Vínculo Animal, y que han estado trabajando con el proceso del cierre del zoológico, con el reclamo, pero que lo hace en un contexto también de una lucha, y vamos a ver que eso significa ecofeminista, y lo hacen con una visión de justicia social. Coqui, para atar ese tema, el cierre del zoológico, ¿se hizo bien? Se debió haber cerrado hace tiempo. hace tiempo. Era una cosa increíble. Y sé que tú también un poco este proceso de defensa de los animales lo haces con una perspectiva feminista, ¿verdad? Eso es así. Ese marco, el marco teórico es fundamental, ¿verdad? Para uno poder también enfrentarse a un sistema judicial que muchas veces no entiende el reclamo, la raíz del reclamo que se hace, aún existiendo la ley a favor de las víctimas y de las mascotas. Todavía es un litigio que hay que darle para que se reconozca el standing que pueda tener, ¿verdad? Tanto la mascota como la relación que tiene con la víctima. Así que agradecidas por tener aquí a la licenciada Olga Coqui López. Olga, Coqui está trabajando con Ayuda Legal, ayudándonos a adelantar política pública, así que hay varias cosas que están allí detenidas, Coqui, así que la conversación continúa. De hecho, vamos a estar en la legislatura esta semana también, y la próxima, hasta que se acabe la sesión, y pues qué bueno poder contar contigo, tenerte aquí. Nosotras vamos a continuar aquí en Tus Derechos al Día, y cuando regresemos lo vamos a hacer con la compañera Vanessa Contreras de Vínculo Animal. Así que sigue con nosotras. Recientemente nos escribió en nuestro chat una persona de nombre Mara, vamos a decirle así para proteger su identidad, y Mara nos informó que quería divorciarse, pero no sabía cómo divorciarse. Y en nuestro chat procedimos entonces a darle información legal sobre ese tema. Y le explicamos que el divorcio es la manera en que en Puerto Rico las personas pueden terminar esa relación matrimonial que había entre ellos, es decir, que esos lazos matrimoniales se terminan. Mara nos pregunta entonces cómo ella puede divorciarse, qué puede hacer. Le explicamos a Mara que para divorciarse en Puerto Rico es necesario que las partes, o por lo menos una de las partes, haya vivido en Puerto Rico durante todo el año anterior al momento en que se presenta esa demanda de divorcio. Le explicamos que para poder solicitarlo tiene que ir al tribunal, o también tener la alternativa de ir a un abogado notario en ciertas circunstancias, si prefiere no ir al tribunal. Nos pregunta cuáles son los tipos de divorcio, y le explicamos que ahora mismo en Puerto Rico existen dos tipos de divorcio: el divorcio por consentimiento mutuo y el divorcio por ruptura irreparable.
El divorcio por consentimiento mutuo está disponible para personas que están de acuerdo en divorciarse y también están de acuerdo en todas las consecuencias de ese divorcio. Entiéndase, todo lo que tiene que ver con los niños, patria potestad, custodia, relaciones paterno-filiales, pensión alimentaria y todas las otras cosas que tienen que ver con los menores. Y también están de acuerdo en qué van a hacer con los bienes y las deudas que se hayan acumulado durante el matrimonio. Las personas que quieren divorciarse por consentimiento mutuo pueden acudir al tribunal o también pueden acudir a donde una persona notaria que formalice el proceso. Le explicamos también a Mara que si solamente una de las partes se quiere divorciar y la otra no se sabe dónde está o no se quiere divorciar o no coopera con el proceso, tiene la disponibilidad, ¿verdad? Puede solicitar un divorcio por ruptura irreparable. Y la ruptura irreparable, como ese nombre dice, lo que significa es que ese vínculo que existía entre las partes terminó y eso es lo que se le explica al tribunal. No es necesario que las partes estén de acuerdo en lo que tiene que ver con las cosas, ¿verdad? Los bienes y las deudas. No es necesario que las partes estén de acuerdo en lo que tiene que ver con los nenes. Es necesario solamente que o que estén de acuerdo en divorciarse o que una de las partes se quiera divorciar. Si ambas partes se quieren divorciar, pueden acudir al tribunal o a una persona notaria para que formalice el divorcio y luego trabajan con más tiempo todo lo que tiene que ver con los menores y con los bienes. Si solamente una de las partes se quiere divorciar, pues entonces esta persona tiene que acudir al tribunal, ya no tiene la alternativa de ir a donde un notario, pero puede ir al tribunal a solicitar que se decrete el divorcio que tenía con su expareja. Para este y otros temas puedes visitarnos, como hizo Mara, en ayudalegalpr.org, donde tenemos un chat que está disponible de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Conocer tus derechos es poder. Y regresamos aquí en Tus Derechos al Día, este espacio auspiciado por Ayuda Legal Puerto Rico. Y cuando comenzamos estuvimos hablando con la licenciada Olga Coqui López sobre esa relación entre lo que es el maltrato a animales y la violencia doméstica. Y entre tantas otras cosas hablábamos de cómo se relaciona el maltrato animal o se ha relacionado a instancias de mayor violencia, mayor letalidad, mayor peligrosidad por parte de quienes provocan o quienes cometen actos de violencia de género. Y en esta ocasión, para seguir hablando más sobre este tema del maltrato animal, qué es lo que dice de nosotras como sociedad, también en qué quedó el proceso del zoológico, tenemos con nosotras una vez más a la compañera Vanessa Contreras. Saludos cordiales. Saludos y gracias por tenerme acá. A Vanessa de Vínculo Animal. Y hablábamos de muchas cosas en la pausa, algunas de ellas, ¿verdad?, reflexionando a la entrevista de la licenciada Olga Coqui López, y hablábamos sobre esa agenda pendiente para erradicar el abuso animal en Puerto Rico y en todas las razones que sobran. Vanessa, para refrescar, ¿qué es Vínculo Animal y qué va a pasar después del zoológico? Pues Vínculo Animal es una organización que se crea allá para el 2018 y en realidad la compañera que organiza, ¿verdad?, que crea la organización Vínculo Animal lo hace para poder demandar al gobierno por su maltrato, ¿verdad?, constante en contra de los animales. La lucha que ha llevado Vínculo Animal, aunque nos hemos solidarizado con otras luchas, apoyamos a rescatistas, denunciamos tanto en nuestras redes, ¿verdad?, como en conferencias de prensa todo lo que está ocurriendo, todas las barbaridades con las que nos levantamos, pero fue particularmente para cerrar el zoológico de Puerto Rico, que lleva décadas mostrando la negligencia institucional y el poco cariño que se le tiene realmente a los animales. Así que llevamos, ¿verdad?, todo este tiempo, porque la gente dice, ¿verdad?, y empezando por la secretaria del Departamento de Recursos Naturales, que ha mentido, ¿verdad?, constantemente, porque el zoológico lo cierra el USDA antes del paso del huracán María. En agosto de 2017 se cierra porque la negligencia era crasa y entonces pierden los permisos para poder mostrar ese horror. Así que desde ese momento teníamos una buena excusa para seguir con demandas en contra del gobierno para que por favor liberaran a los animales que ahí todavía sobrevivían. La gente normalmente piensa en Mundi. Mundi es la que mejor estaba, ¿verdad? Dentro de toda la precariedad, aunque vivía en un espacio extremadamente reducido y estuvo en solitario por 35 años, cuando las elefantas siempre han vivido en manadas, Mundi es la que mejor estaba. Pero aquí se nos olvida que Olosi vivió, es un león que se le llamaba Olosi, el león del pasillo. Aquí se nos olvida, ¿verdad?, a Magnum, que también fue un chimpancé que vivió con Mara durante un montón de tiempo y no sabemos de qué han muerto todavía exactamente. Aquí tenemos la muerte de la osa Nina, que murió de agonía
agonía y sin poder moverse porque estuvo meses sin poder moverse. Así que la gente normalmente piensa en Mundi, pero Mundi era la que mejor estaba y aún así estaba mal. Así que estuvimos años y años detrás hasta que al final nos tocó hacer lo que uno siempre trata de evitar hacer, que es demandar y llamar a los federales. Y los federales se pusieron a investigar, le mandamos un montón de información de todo lo que habíamos tratado de conseguir y de la falta de transparencia del gobierno. Y entonces, cuando se hace esa investigación, se llega a un acuerdo, porque aquí hubiesen habido casos criminales. Aquí se habla de que se mataron a animales cortándoles la yugular para dárselos a comer a los leones. Aquí estamos hablando, ¿verdad?, de condiciones precarias, de no tener un registro de cuántos animales había. En menos de 5 años desaparecieron sobre 500 animales. Así que la negligencia fue tan espantosa que lo que se dijo fue, esto se acabó. Y los animales tienen que salir lo antes posible. Vínculo Animal, que queríamos que hubiera reparaciones, dijimos que nos parecía bien injusto que no se señalara, y aquí no estamos hablando de los trabajadores, aquí estamos hablando de las altas esferas, nuevamente el Departamento de Recursos Naturales, que permitió ese horror durante décadas por ambas administraciones, pero nuestro interés era sacar a los animales. Así que no dijimos nada, señalamos que no se debía haber quedado así ese crimen impune, pero aún así, pues estamos ahora gozando y súper felices porque ya hemos logrado mover bastantes animales, faltan todavía muchísimos. Este se supone que sea el traslado más grande que se ha dado en Estados Unidos y colonias. Más de 500 animales se van a estar moviendo del zoológico de Puerto Rico y de Cambalache, que eso era también otro espanto, en donde a muchos animales los eutanizaban metiéndoles en un freezer. Y wow, y Vanessa, Verónica, y sé que para atar cabos, el traslado de Mundi estuvo lleno de mucho empuje mediático y como bien dice Vanessa dice, pues no es el peor que estaba, pero sí ciertamente fue el que más atrajo, se convirtió en símbolo. Y yo creo que hay muchas razones para que el elefante entonces se convirtiera en el símbolo de lo que estaba pasando en el zoológico, y generó muchas pasiones. Y recuerdo tener esa conversación sobre la gente que decía, es que yo llevo 30 años cuidando a Mundi, es que Mundi es como una mascota para mí. Había alguien que decía, es una mascota, y venía cuando yo le pitaba, y alguien que se hizo un tatuaje gigantesco sobre Mundi, y tratar de justificar quizás lo injustificable, hablando de unos sentimientos como si Mundi terminara siendo una propiedad, ¿no? Claro, y que va, y creo que Vanessa fue muy elocuente cuando lo mencionó, esto va mucho más allá, ¿verdad?, de las personas individuales o el apego que tú puedas tener, ¿verdad?, a un animal en particular, o incluso a Boreas, el sistema que lo permite y que ha permitido que estén en condiciones menos que adecuadas, claro, a pesar de los esfuerzos de algunas personas de hacer ¿verdad?, que esa situación sea menos mala de lo que pudiera haber sido. Pero sí me gustaría escuchar tu impresión de cómo fue ese proceso de reubicación de estos animales, dónde están ahora, si sabemos, y por qué fue tan complejo. Bueno, la organización que está colaborando, que está creando todo este traslado, es el santuario, el Wildlife Sanctuary, que tienen diferentes santuarios y también tienen relación con otros santuarios y con otros, no son refugios, tienen otro nombre, ¿verdad?, que le llaman, que son bien parecidos a los santuarios. Y la gran mayoría, se espera que el 70% de los animales del zoológico y de Cambalache vayan a santuarios. Desafortunadamente no todos pueden ir a santuarios. Por ejemplo, la chimpancé Mara está en el zoológico de Indianápolis. Ese zoológico en mayo de 2024 va a abrir un centro de conservación de chimpancés, así que eso nos llena un poquito de alegría. Pero Vínculo Animal estamos en contra de los zoológicos. Y de hecho el santuario es una reparación que hacemos por haber secuestrado y encarcelado a animales. No los podemos volver a soltar en su hábitat. Si tú a Mundi la sueltas en Zimbabue, se muere, porque no tiene manada, porque no sabe cómo vivir y demás. Así que esto es una reparación. Y te voy a parar un momentito para hacer esa distinción. Sí. ¿Cuál es la distinción entre un santuario entonces y un zoológico? Porque hay gente que dice, porque entonces no te llevas a Mundi a la selva y la sueltas allí. Y entonces Vínculo Animal incluso dicen es que estas organizaciones se están lucrando de estos traslados. Bueno, para empezar, el zoológico, sus fines son de lucro.
Tú expones animales en jaulas, por más bonitas que sean, siguen siendo jaulas, la gente va y te paga para tener esos animales enjaulados. Tenemos una compañera en Estados Unidos, en Georgia, que ella fue la que hizo hasta el simbolito de Mundi to Georgia, ¿verdad? Y ella me decía, mira, la gran diferencia entre un santuario y un zoológico, para empezar, es que no hay una intención de lucro. Y por otro lado es cómo se miden los espacios, los hábitats, ¿verdad? En los zoológicos son pies cuadrados, en los santuarios son cuerdas. O sea, si ustedes van a ver, ahora Mundi se pasea y el espacio donde está Mundi, que es mucho más reducido, porque la tienen en cuarentena en estos momentos en Georgia, es mucho más reducido de lo que va a tener una vez pase la cuarentena, y aún así tiene 7 cuerdas para ella. Aquí, ¿verdad?, tenía como media cuerda, una cosa así. No quiero dar ejemplos bien, ¿verdad?, particulares, pero creo que no llegaba ni siquiera a media cuerda. Y ahora mismo ya tiene para ella sola, y no está sola porque tiene 2 elefantes más y tiene 2 perros, ¿verdad? O sea, que ella puede empezar a interactuar. Algo también importante para nosotras era que Mundi se fuera a un santuario donde no perdiera todo el contacto con los seres humanos, porque Mundi estaba bien acostumbrada a los seres humanos. Aquí se está hablando de que Mundi va a aprender a ser elefante otra vez. Porque si tú llevas 35 años en solitario y todo lo que te rodea son seres humanos, pues tú no reconoces a los elefantes. Así que también es un proceso de reconocimiento. Aquí le quitamos la identidad a los animales para poder verlos de cerca. Eso es un horror y eso ya no debe existir. La lucha de vínculo animal es erradicar todos los zoológicos. Y me parece importante, hablando también de qué es lo que dice este tipo de maltrato sobre la sociedad que les rodea, y ha habido un cambio cultural sin duda, ¿no? Coqui hablaba de que ha habido un trato distinto, quizás en progreso, que ha sido lento, que no ha sido lineal en el trato de los animales o en la conciencia sobre los derechos de los animales, pero pienso, por ejemplo, que ya a estas generaciones no les gustan los zoológicos, no les gustan los circos, no les gustan las ballenas metidas en una pecera. Ha habido un cambio. Vínculo Animal puede crecer y ampliar el trabajo que hace en ese cambio cultural. ¿Cuál es lo próximo en agenda? ¿Qué es lo próximo? Pues mira, lo próximo es que... ¿Vínculo Animal desaparece con la lucha del zoológico? No, Vínculo Animal ahora está más fortalecido que nunca, y gracias también a ustedes que están apoyando a Vínculo Animal y abriéndonos espacios y toda la ayuda que nos están dando. Pero ahora mismo lo que queremos es que pase un proyecto de ley, el proyecto del Senado 1041, que lo que está proponiendo es que no haya más animales para la mera exposición. Y hay que empezar por ahí. El animal no existe para que tú lo vayas a ver cerquita. O sea, no puede ser que Mundi a veces se comportara como un perro que tú llamas y viene corriendo. Algo que nos preocupaba era el rinoceronte, Felipe, que literalmente también tú lo llamabas y venía corriendo a saludarte, porque lo vamos a empezar a juntar con otros rinocerontes. Y ese no es el carácter de los rinocerontes, ¿no? Así que es como que, Felipe, por Dios, compórtate como un rinoceronte. Pero entonces estamos bregando con ese proyecto del Senado, que de hecho esta semana nos vamos a reunir con Migdalia González, que es la presidenta de la comisión, del Comité de Desarrollo del Oeste. Porque ahora mismo ya pasamos las vistas públicas del 1041, así que ahora lo que estamos empezando un cabildeo para que se empiece a discutir, ¿verdad? En Puerto Rico no puede haber zoológicos. En Puerto Rico hay mucho trabajo que hacer por el bienestar de los animales y no podemos seguir secuestrando animales. Tenemos el ojo echado a Lajas, que tiene canguros y tiene cebras. Es un espacio en Lajas, ¿verdad? Un agrocentro en Lajas, que hay que darle seguimiento a eso. Y obviamente... pues ahora mismo en Puerto Rico nos creemos vaqueros, y hablando, ¿verdad?, del patriarcado y la violencia machista, pues ahora tenemos rodeos, ¿verdad? Así que también estamos pendientes a eso, porque ya lo que faltaba, o sea, los gallos tú me decías que eran culturales, pero el rodeo no es cultural, así que, ¿verdad?, ¿hasta dónde va a llegar? Y vamos con los gallos, vamos con el rodeo, vamos también a hablar sobre cómo las autoridades se movilizan y lo difícil que es ese proceso de que las autoridades hagan lo que tienen que hacer, pero vamos a una pequeña pausa aquí en Tus Derechos al Día y retomamos con Vanessa Contreras de Vínculo Animal. Creemos que la información legal debe ser gratuita y accesible. Por eso, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, nuestro equipo legal te espera en el chat de apoyo legal en vivo. Entra ahora a www.ayudalegalpr.org, conéctate ahora desde tu computadora o celular y recuerda, conocer tus derechos es poder. Regresamos acá en Tus Derechos al Día, nos quedamos con Vanessa Contreras de Vínculo Animal y vamos a hablar un poco mencionaste el proyecto de ley, ¿qué es
1041. El Proyecto 1041, proyecto del Senado, que es para eliminar los animales en exhibición. En exhibición. Y yo Comenzar pienso, por ahí. ¿te acuerdas las cotorras esas que todavía están en Viejo San Juan, que las tenía aquel señor que les ponía las lámparas encima y los turistas se cogían fotos con las cotorras y las cotorras van perdiendo el plumaje? Coco en el Caribe Hilton, en el Caribe Hilton, en el Ponce En el Hilton. Conquistador hay uno, ahí en la plaza de Caguas. En la plaza. En la plaza de Caguas, en esa jaula que se calienta. Así que hay muchas maneras de trabajar lo de la exhibición de los animales, pero quería regresar un momento, ahora que estamos hablando de proyectos de ley. La representante Jocelyn Rodríguez hablaba la semana pasada de que no era necesario o que antes de cerrar el zoológico se debieron haber visto otras alternativas. Y veo tu cara de horror, pero eso es una resistencia, ¿verdad?, que ves mucho, no solamente con el zoológico, con otros temas. Sí, sí, no, desafortunadamente hay gente que no ha querido evolucionar como especie y que sigue pensando que son dueñas de todo ser vivo, incluyendo, ¿verdad?, los úteros de las mujeres, y que se pueden, ¿verdad?, que pueden simplemente decidir por la vida de otros seres vivos, incluyendo los úteros de las mujeres. Así que definitivamente siempre vamos a tener que aguantar esas barbaridades, pero eso nos llena de rabia, ¿verdad?, rabia para seguir organizándonos. Y en ese proceso de organización y yendo al tema de la violencia de género y del contacto con los animales para ir atándolo con la entrevista de la licenciada Olga Coqui López, Migdalia González es la misma que dirige la Comisión de la Mujer del Senado. Hemos tenido experiencia trabajando con ella. ¿Han hecho ese acercamiento, esa conexión? Sí, o sea, desde Vínculo Animal sí hemos hecho esa conexión y de hecho fuimos una organización que participó el 8 de marzo y cuando estábamos hablando de todas las violencias, pues también queríamos hablar de las violencias, ¿verdad?, en contra de los animales. Así que en realidad sí, y yo he notado en esa senadora una apertura para poder hablar. De hecho, nos citó para reunirnos con ella esta semana y entonces darle seguimiento al proyecto del Senado 1041. Así que, independientemente, aunque sigamos escuchando voces recalcitrantes en el Capitolio, se están dando cambios. De hecho, que exista un proyecto del Senado que esté impulsando que no haya más animales en exhibición es un paso importantísimo. No solamente eso, ustedes vieron la última película de Guardians of the Galaxy, que hay un mensaje claro. De hecho, el mensaje de esa película es en contra, ¿verdad?, de la explotación de los animales que secuestran y mantienen en laboratorios. Así que hay un cambio, los cambios van a llegar y uno lo que tiene que seguir es empujando. ¿Cómo ustedes ven esa conexión entre los derechos de los animales y la violencia de género? Pues mira, lo que pasa es que las luchas feministas parten de los cuerpos. Es empezar a ponerle cuerpo y cuáles son los cuerpos que sufren esas violencias, ¿no? Y cuáles son los cuerpos que se maltratan y cuáles son los cuerpos que se violan. Si nos ponemos a ver en las industrias de los alimentos, podemos ver violencia machista. Muchas personas todavía se me ríen en la cara. Yo no sé cómo se atreven a reírse en mi cara, pero todavía, no sé ¿verdad? Cómo se Yo tampoco sé cómo se atreven a reírse en mi cara. Me parece muy bien, porque no entienden que es violencia sexual. Cuando la leche que ustedes le ponen en sus cafés parte de una violación, porque para que la vaca dé leche tiene que estar, ¿verdad?, tiene que parir, porque si no, no da leche, o sea, es como las mujeres. Entonces yo me siento bien cómoda como feminista decir que yo soy hermana de la vaca y que literalmente el cuerpo de las vacas se utiliza, pero la violencia que se utiliza en contra de los cuerpos de las hembras es violencia sexual. Hay una relación, es violencia sexual. Lo que pasa que nos cuesta porque hemos decidido, ¿verdad?, tener el referente ausente, que es lo que llamaba Carol Adams de yo tomo leche, pero yo no sé, ¿verdad?, cómo se ha sacado esta leche o cómo se logra tener tanta leche. Aquí estamos hablando, ¿no?, que se tira la leche, a veces sobra tanta leche que se tira la leche y tú lo que has hecho es violar a una vaca, sacarle el becerro y entonces ponerla a dar leche y le has insertado hormonas para que entonces produzca muchísima más leche y por eso es que ahora todo el mundo tiene un montón de alergias y tenemos problemas con la lactosa porque se supone que la leche de vaca no es de seres humanos, es de becerros, ¿verdad? Somos los únicos seres vivos que seguimos tomando leche a nuestra edad, bien manganzones, o sea, la leche sirve, ¿verdad?, la que sale de la teta de tu madre para poder sobrevivir los primeros meses o años, si se puede.
pero ya. Y es que como para operar como sociedad o la sociedad que tenemos en estos momentos, como compartimentalizamos, como vamos dividiendo los temas y decimos una cosa es el zoológico, otra cosa es oponerse a la pelea de gallos, pero no estamos viendo estas otras formas de crueldad contra los animales. Las fincas avícolas, pienso, ¿verdad? La manera en que el ganado, lo que significa el ganado para el medio ambiente. Así que es como una manera de operar. Pero está habiendo un proceso, está habiendo un cambio, está habiendo una transformación y Vínculo Animal está ahí para permanecer. Vínculo Animal está recaudando fondos. Sé que van a empezar ya mismo una campaña de recaudación de fondos un poco más intencional, una campaña de fondos más agresiva, porque nosotros en Puerto Rico necesitamos organizaciones que defiendan los derechos de los animales, porque ese es defender la justicia social. ¿Cómo la gente puede donar a Vínculo Animal? Bueno, pues en estos momentos tenemos una cuenta de PayPal que es Vínculo Animal y también tenemos una cuenta de ATH Móvil que también es Vínculo Animal. Así que si ustedes buscan Vínculo Animal por PayPal o por ATH Móvil nos van a encontrar y obviamente son donaciones que en estos momentos están llegando directamente a apoyar a rescatistas y apoyar ¿verdad? Los otros ¿verdad? recursos legales que seguimos utilizando para seguir continuando ¿verdad? con la lucha por que literalmente no haya más zoológicos en Puerto Rico. Vanessa, ¿puedes repetirnos cómo donar? Sí, es a través de ATH Móvil, Vínculo Animal PR y a través de PayPal, que es vinculoanimal@gmail.com. Así que con eso yo creo que podemos ir cerrando. Verónica, nosotras somos también amantes de los animales en muchos sentidos, así que yo creo que esto también es un buen momento para seguir mencionando que si usted está buscando organizaciones para apoyar de animales, está Vínculo Animal, que lucha por los derechos, pero siempre el llamado que hacemos al Santuario San Francisco de Asís, de nuestras compañeras allá en Cabo Rojo, que sabemos que entre ellas y muchísimas otras rescatistas que son en su mayoría mujeres, y eso hay que decirlo. Son mujeres, y lo hemos dicho, o sea, hay una cuestión de género, son mujeres trabajadoras o de escasos recursos y adultas. O sea, lo que vamos a ver son adultas mayores. Vínculo Animal en estos momentos está apoyando a una señora, Migdalia, que ella a veces no tiene ni luz en su casa. Así que no es solamente llevarle recursos para los animales, que antes llegó a tener 35 perros, sino también, ¿verdad?, comida para ella, porque a veces ni siquiera se puede mover, no tiene carro. Así que en realidad lo que vemos es nuevamente negligencia y violencia por parte del Estado, y es violencia en contra de las mujeres. Seguimos viendo una violencia en contra de las mujeres porque los animales, todos los seres vivos que habitan en Puerto Rico son responsabilidad del Estado. Punto. Y cerrando en esa misma línea, con el llamado de Vínculo Animal, a que la gente se siga uniendo a la lucha contra el maltrato animal, pero también por el país que merecemos, que es un país con justicia animal. Vamos entonces a darle las gracias a la compañera Vanessa Contreras. Vanessa, qué bueno tenerte aquí. Qué bueno estar aquí. Y poder hablar en las pausas de frivolidades, pero poder hablar en la entrevista de cosas muy medulares y profundas. Así que estábamos hablando, ¿verdad?, de también otra manera de cuidarnos. Estábamos hablando de lo que hacemos para ejercitarnos. O hacíamos. Vanessa le gusta boxear. Me encanta boxear. Contra las personas. Ahora mismo contra un saco. Ella contra lo un saco, ¿verdad? Contra un saco. Verónica, ¿tú nadas? Yo sí, nadaba, sí, por lo menos. Sí, María destruyó el natatorio y cortó mi frecuencia. Pero el natatorio está abierto hace 4 años. Y el natatorio volvió y yo no volví. O sea. Así que ahora nadas contra la corriente. Pero fitness is our passion, ¿verdad? Así que estamos aquí bastante jevas, también somos abogadas, compañeras, militantes, también somos jevas, eso es parte de, así que yo creo que entonces con esa nota para alivianar un poco, ¿verdad?, sin quitarle seriedad a lo que estamos hablando aquí en Tus Derechos al Día, despedirnos de este segmento, ir a una pequeña pausa para que entonces nos acompañen a cerrar. Creemos que la información legal debe ser gratuita y accesible. Por eso, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde, nuestro equipo legal te espera en el chat de apoyo legal en vivo. Entra ahora a www.ayudalegalpr.org, conéctate ahora desde tu computadora o celular y recuerda, conocer tus derechos es poder. Regresamos acá en Tus Derechos al Día, ya para un poco ir cerrando esta conversación
a varias fases que hemos tenido hoy sobre ese vínculo entre violencia doméstica y maltrato de animales. Pensando sobre todo en que sí ha habido un cambio cultural o un cambio social que nos habla de mayores derechos animales en el contexto de violencia doméstica, pero también en el contexto de lo que vemos más amplio, ¿no? La lucha por el zoológico, lo que es la lucha contra los animales que se utilizan como exhibición, lo que es la exigencia que el gobierno se haga responsable por los casos de maltrato animal. Verónica, pero la agenda está inconclusa y yo creo que hay un rol que nosotras como abogadas tenemos que tocar necesariamente para reconocer que esto también es un tema de derechos fundamentales, aunque no sea de personas humanas, ¿verdad? Y de lo que tradicionalmente hacemos. Claro. La lucha por los derechos es, bueno, como sabemos, interseccional, pero también sabemos que es lenta y que ha tomado tiempo. Y ahora tal vez hablar sobre derechos de los animales nos suena bien ajeno o tal vez difícil. Yo no quiero que me quiten la leche de mi café, ¿verdad? Y eso se puede, o no quiero que me quiten los animales que yo disfruto viendo, ¿verdad? Si yo disfruto de ese espectáculo, pero sabemos que las cosas cambian, ¿no? Y nuestro entendimiento de por qué las cosas funcionan como funcionan y si deberían seguir siendo así también va cambiando. Esa ley de violencia contra las mujeres, incluso a nivel federal, es de los años 90. Eso fue los otros días. Lo que significa que hasta los otros días, algo que ahora nos parece tan ajeno y tan perverso como es la violencia intrafamiliar, era legal y era aceptada, ¿no? Sí, y eso es un cambio, es una discusión que ahora no tenemos. No tenemos que discutir por qué no debería haber violencia contra las mujeres, ¿no? Así que es un proceso que va lento, un proceso, ¿verdad?, que se tiene que trabajar y que puede ser difícil, puede ser complejo, va a tomar un tiempo, pero yo creo que el cambio se está dando. De hecho, a nivel, pensando desde el derecho ambiental, en los 70, cuando surge el boom del derecho ambiental en los Estados Unidos, había una discusión de si los árboles tenían derechos propios o si deberíamos ser nosotros como personas los que reclamáramos los derechos sobre los árboles o sobre la naturaleza. Y esa discusión como que se quedó ahí y se volvió una medida más centrada en la gente por mucho tiempo. Pero en los últimos 5 años yo he vuelto a escuchar tanto y tanto sobre derechos de las naturalezas, que me hace pensar que es una discusión que vamos a volver a tener que tener. Y lo mismo que está ocurriendo con los animales. Y mientras estamos esperando ese cambio social, yo creo que hay muchas direcciones. Por un lado está el tema que tiene que ver con la educación, está el tema que tiene que ver con concientizar a la gente sobre la importancia de erradicar el maltrato animal, pero también hay un rol del Estado importantísimo, que es que el Estado no puede estar a ciegas o lucrándose de lo que son estructuras de maltrato a animales. Y cuando digo lucrándose, pues a través de un zoológico que no funcionaba ya hace muchos años y era cruel hace muchos años. Hablo también del caso del Estado que permite espectáculos y da permisos para espectáculos donde explotan y maltratan a los animales, pero también del Estado que no encausa a la gente que es responsable por el maltrato animal. Pensar en los casos de las peleas de gallos y cómo ha sido básicamente letra muerta, los esfuerzos que se supone que se hayan hecho incluso a nivel federal para erradicarlo, pensar en las peleas de perros, pensar en las carreras de perros, todo este tipo de prácticas que las escuchamos y nos parece increíble que todavía en nuestro país existan y generando un montón de dinero y lucrando gente y que sea tan difícil mover al gobierno. De hecho, los visuales que vimos hace unos días sobre el estado de los animales en uno de los refugios municipales habla de no solamente los recursos que tengan los municipios, también hay unas cosas de sentido común como pasar un mapa o limpiar o evitar el hacinamiento y que no tiene que ver necesariamente con chavos, tiene que ver más con una voluntad o con una intención de proteger a los animales, no como si fueran cosas o como si fueran estorbos, sino proteger a los animales como parte de la sociedad y eso es una tarea pendiente que tiene el Estado. Eso es una tarea pendiente también nuestras del Estado y nosotras como sociedad y cuestionarnos cómo participamos de esos procesos, cómo podemos evitar participar en esos procesos de maltrato. Y con eso no es quitarle responsabilidad al Estado, la responsabilidad última siempre es del Estado, pero entonces podemos cuestionarnos cómo nosotros participamos y si hay algo que podríamos hacer, porque la situación de los refugios de animales es horrorosa, pero también es cierto que es que no dan abasto, no hay recursos suficientes para manejar el problema de los animales realengos en Puerto Rico y por qué y cómo hemos llegado aquí, pues también tiene que ver mucho con nuestra sociedad y cómo nosotros nos relacionamos con esos animales.
Eso es así, así que el tema sigue pendiente, vamos a estar verificando. Nosotras en Ayuda Legal Puerto Rico hicimos un compromiso inamovible con Vínculo Animal de apoyar en la medida en que podamos para que su crecimiento, que está a cargo de las compañeras que han hecho Vínculo Animal existir, pues sea sostenido, sea sostenible y que tengamos finalmente una organización bien comprometida con los derechos de animales que pueda operacionalizar y crecer en muchos sentidos. Además, queríamos mencionar muy rápidamente que este programa que sale jueves, que sepan que el 30, es decir, el martes próximo a que salga este programa, vamos a estar a las 6 p.m. en un Facebook Live para hablar de 30 minutos por tus derechos sobre qué debes saber si te citan al tribunal. Ese proceso tan incómodo y Verónica, que a veces uno tiene estas preguntas básicas que no se atreve a hacer, como qué me pongo, por dónde entro, cómo le hablo al juez. ¿Qué otras preguntas te torturaban? ¿Cómo? Además de cómo entro, qué preguntas me va a hacer el juez, qué va a pasar, me van a arrestar aquí. Y con la gente siempre tiene miedo de que van a decir algo que no debieron haber dicho. ¿Dónde me estaciono? Pues estacionamiento no hay, eso se lo puedo decir ahora, y no importa que el tribunal tiene sea, que ver el no Facebook Live, no mentira. Tiene que ver el Facebook Live, así que es el 30 de mayo y vamos a tener una conversación sobre esas cosas que nadie se atreve a preguntar, pero que en el clandestinaje de la conciencia siempre la tenemos operando, que es cómo prepararnos para ese día en corte, donde muchas veces no queremos ir, nos obligan a ir, o te estamos yendo para reclamar un derecho que no podemos exigir de otra manera. Así que 30 minutos por tus derechos, 30 de mayo a las 6 p.m. Facebook Live, y eso nos da muchísima alegría. Gente, hasta aquí llegamos en Tus Derechos al Día. Nos pueden escuchar los jueves a las 2 p.m. a través de WIAC 740 AM y a través de nuestro canal de YouTube, Ayuda Legal Puerto Rico. Siempre sumamente agradecida de estar en este espacio y de la paciencia de la gente que hace esto posible detrás de las cámaras. Así que Madeline y Jonathan, seguimos aquí, nos vemos la próxima semana.